Soy Pablo Correnti y estamos nuevamente en Sala de Situaciones, un espacio de CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, en el cual junto con el licenciado Edgardo Glavinich y la participación de especialistas en seguridad, defensa e inteligencia, analizaremos los hechos, datos y perspectivas para entender mejor esta realidad en la que estamos viviendo. Y por supuesto, además, de tratar de identificar posibles escenarios futuros. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos y todas. Soy el licenciado Edgardo Glavinich. El objetivo de este ciclo es brindar datos y construir información útil y oportuna, tanto para los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, la academia y sobre todo en este marco impulsar la reflexión y el análisis de todo el conjunto social y del Estado para la generación de políticas públicas y la generación de nuevas respuestas en materia de gestión de seguridad, defensa e inteligencia. Sin más, le damos la bienvenida ahora a nuestro invitado de hoy. Bueno amigos, un placer. El honor es mío acompañarlos en Sala de Situación como uno de sus aliados estratégicos en este tema de gestión de riesgos y seguridad integral. Para mí es un placer acompañarlos, un gusto Edgardo, un gusto Pablo y a toda la comunidad en general de profesionales y organizaciones que nos van a acompañar el día de hoy y bueno, y los siguientes días con este importante audio. Bueno, bienvenido Arístides y un gran saludo también para Colombia y el resto de países de Latinoamérica que sé que van a estar muy interesados en esta edición. Y efectivamente entonces hoy vamos a dialogar con nuestro invitado Arístides Contreras, quien es realmente uno de los especialistas más destacados de nuestra región en gestión de riesgos. Y con él vamos a enfocarnos particularmente en nuestra sala de situación de hoy, en la seguridad digital. Y ahí, sé, Arístides, que te gusta resaltar que estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, incluso antes del COVID-19, de esta situación de pandemia. Y la verdad es que esto nunca fue más cierto, ¿no?, que en este momento. Y en línea con esto, ¿qué pasa en el mundo digital? ¿Estamos en esta misma situación de volatilidad, de ambigüedad, de incertidumbre? Bueno, Pablo, primero que todo, sí, hay que hacer esta afirmación textual, llamando la atención a algo que creo que es lo que me voy a basar todo el tiempo que vamos a estar hablando el día de hoy. Lastimosamente, la sociedad no ha entendido. Afortunadamente, entramos en un espacio en el cual la conectividad, la llegada de las plataformas tecnológicas o la facilidad inclusive para llegar a las mismas, esta aparición de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que se introducen en unos escenarios internacionales y en los cuales antes teníamos que agotar un tiempo muy amplio inclusive para una comunicación a Europa o cualquier lugar del mundo, en estos momentos se reduce a nanosegundos. Entonces, dio la posibilidad de muchas cosas, muchas, impresionante. Cosas buenas, pero también cosas malas. La virtualización de la guerra, situaciones de transformación digital que llaman la atención no solamente a los gobiernos, a las organizaciones, llaman la atención desde el ciudadano del común, desde mi madre, con la cual hablaba hace unos días, y me hacía una pregunta de un correo electrónico que le había llegado, donde le entregaban un premio y cosas de este tipo, o con mi esposa, que también hablaba hace unos días, con datos que le siguen llegando de correos spam o campañas de phishing, o algo que más adelante, ya después de que abordemos la parte sencilla de esta temática, entraremos un poco como a complicar el tema con las famosas campañas BEC, Business Email Compromise, con las que se buscan también generar problemas internos en las organizaciones para robar la información y los datos. Entonces, esto es bien complicado. Yo quiero también, antes de que empecemos, Edgardo y Pablo, hacer una aclaración muy importante. Mi profesión como abogado especializado en derecho penal, yo llego a esta área de seguridad digital por la imposibilidad de poder presentar una demanda ante un caso de este tipo
y por eso me motivo por conocer el tema de delitos informáticos y adentrarme un poco en la conducta delincuencial y el modus operandi de este tipo de delincuentes que migraron a entornos digitales. Yo soy abogado especializado en penal y me especialicé en gestión de riesgos. Este trabajo que he venido haciendo y la cantidad de datos que voy a reportar el día de hoy hacen parte del trabajo colaborativo de algo muy importante que hay que resaltar el día de hoy también, que es hay que trabajar en conjunto. Muchas cosas no están en mi alcance porque yo no soy informático, no soy ingeniero, pero sí hay que darle el valor a esta profesión, en la cual lastimosamente por datos también que quiero dejar claros y mencionar algunos documentos que lo citan, las organizaciones no contratan ingenieros porque la ley o no les obliga o porque lo ven insuficiente o no tienen el presupuesto para contratarlos. Entonces, mi primer llamado de atención para seguir adelante y aclarando esto, precisamente porque el tema técnico lo trabajo con personal especializado, con líderes en diferentes países que hacen parte de Colatka y de CATSI precisamente, ellos son los especialistas en el tema técnico, de detalles técnicos en la materia. Yo lo que he hecho hasta el día de hoy es aunar el esfuerzo desde el área jurídica, porque también había un vacío y había un abismo, yo lo llamo así, impresionante, entre el derecho y las TIC. Entonces, los jueces, los juzgados y las fiscalías no tenían el conocimiento técnico y los técnicos no tenían el conocimiento jurídico. Y aquí, en seguridad y en riesgos, tenemos que trabajar en conjunto, como este espacio que estamos abriendo acá para que conversemos. Aristides, en este marco, en esta sala, te consulto, los ciberataques, los ataques cibernéticos, están dentro, creo que dentro de las mayores amenazas de gravedad dentro de la era digital. Ahora, podemos circunscribir que estos ataques son ya hoy en día de un cibercrimen organizado, por una parte, y por otro lado, los estados han encontrado en este escenario, en el escenario digital, un teatro de operaciones donde desarrollar muchas veces conflicto, otras veces escenarios de cooperación, y en otros puntos, escenarios de baja confrontación. O sea, provocar daños mínimos pero permanentes. ¿Vos cómo lo observás a estas dos aristas? El Estado jugando en el espacio digital y si podemos hablar de un cibercrimen organizado ya para este tiempo. Bueno, voy a empezar por eso último que acabas de decir. Si bien es cierto, lastimosamente antes creíamos que el cibercrimen y los delincuentes los veíamos tipo imagen fotográfica con las redes, como se ven con una solapa en la cabeza, inclusive con la última película que vemos en Netflix y en todos lados donde vemos una persona de una perspectiva muy diferente, tipo introvertido, escondido fuera del mundo, que no quiere saber nada de nadie y que está en un cuarto escondido o en la oscuridad. Esa imagen refleja algo muy importante que hay que decir en estos momentos. Es el anonimato que le permite al ciberdelincuente desde cualquier lugar del mundo, y si está conectado a la internet, poder trabajar o poder obrar. Y cuando digo poder trabajar es porque hay que dejar muy claro algo, que en la comunidad de este tipo que estoy trabajando hay que diferenciar ya, antes de hablar de los ciberataques. El hacker no es un ciberdelincuente. El hacker es un informático o profesional que tiene unas capacidades para poder testear sistemas informáticos o cibernéticos y encontrar vulnerabilidades. Eso es un hacker. Pero normalmente vemos en las noticias que dicen un hacker, y todo este tipo de cosas ha confundido a las personas, y hay hackers sombrero blanco que hacen actividades muy importantes como para testear las plataformas tecnológicas del gobierno y evitar que se presenten incidentes con la pérdida de información de las bases de datos de cada uno de nosotros, por ejemplo, el historial clínico, situaciones de exámenes médicos que se han presentado y muchas cosas más. Eso quiero dejarlo claro en estos momentos para que cuando lleguemos ahora al ciberataque, los ciberataques utilizados por estos crackers. Crackers es un título que se le ha dado a estos hackers que toman conductas delincuenciales, que se van al lado oscuro, que se van al otro lado y que utilizan las capacidades que tienen para testear sistemas informáticos, pero lo hacen de una manera en la cual cometen delitos.
Y allí más adelante hablaremos de algunos delitos y de la tipificación de los delitos en algunos países de Latinoamérica y la importancia que está haciendo, que ha realizado en estos momentos la Organización de Estados Americanos desde su área de ciberseguridad, y en la cual ha logrado que diferentes países tengan ya políticas públicas en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. Y ya más adelante, pues al final yo creo que vamos a abordar un poco también sobre el tema de el Tratado de la Ciberdelincuencia, que es algo que es un documento que la gente también debe conocer. Pero en esa primera parte estoy de acuerdo contigo. Ya la actividad delincuencial en el ciberespacio, que es un dominio como se ha categorizado por diferentes países, hablo por ejemplo de Colombia. Colombia ya determinó por parte de las fuerzas militares y la Policía Nacional que el ciberespacio es un nuevo escenario de guerra. Eso quiere decir que estamos dispuestos a través de dos documentos que se crearon en el país, dos COMPES o documentos que reunieron precisamente el Consejo Nacional de Política Económica y Social de nuestro país, determinar unos lineamientos en política de ciberseguridad y ciberdefensa para el ciberespacio, considerado un dominio más de la guerra. Entonces, eso aunado a lo que acabas de decir, sí, en efecto tenemos un espacio nuevo en el cual se pueden realizar escenarios también de guerra, de robo de información y de ataques a cada uno de los países, a la infraestructura crítica, por ejemplo, de los hospitales, de las represas. Imagínense el hecho de que bajo un ciberataque de este tipo se abra una represa y eso cause la muerte de una comunidad que se encontraba muy cerca de ella. Entonces, sí, eso también lo sumo a lo que acabas de decir. Y hablemos de eso en particular que dijiste, de la modalidad actual que tienen los cibercriminales. En estos momentos, el crimen es considerado por la Interpol y por organizaciones que estudian este flagelo como una modalidad más de, perdóneme que lo diga así, abro comillas, de trabajo de los cibercriminales. El Crime as Service es una modalidad investigada en diferentes escenas y no vamos a llegar todavía a la dark web. Vamos a decirlo de una manera muy sencilla. Crimen como servicio. Ya se están prestando servicios para que las organizaciones que quieren encontrar la manera de, ejemplo, encontrar información sobre las fórmulas científicas de algún medicamento, de la competencia, pues hay cibercriminales que llegan, que abordan a los gerentes de algunas organizaciones para prestarles este servicio, aunque algunas no accedan, por supuesto. Entonces, como quien dice, empezando lo que estás diciendo, sí, estoy de acuerdo con ello y este es un ejemplo práctico de lo que está ocurriendo en el mundo. En la misma línea, los estados, comprendiendo que ya el espacio digital es una dimensión de la realidad y en esta realidad hay un juego geopolítico digital, por decirlo de alguna manera, pero que trasciende lo digital y se va a lo físico, podemos ver con diferentes informes que giran en torno, por ejemplo, al mapeo de los cables que conectan a Internet a nivel global por las diferentes potencias, etcétera, etcétera. Ahora, desde el sector privado y desde la academia, ¿se está pensando una regulación, una protección, una administración de esta dimensión digital? Sí, mira que en efecto todas las organizaciones a nivel internacional que crean política pública han venido trabajando en modelos de gestión de riesgos de seguridad digital. Cito, por ejemplo, a la OCDE, que en sus particulares documentos que publica, uno de los últimos importantes documentos fue la inclusión del tema de seguridad digital en temas de inteligencia artificial. Nuestro país, por ejemplo, hace pocos días, en medio de la pandemia y toda esta situación que está viviendo el mundo, publicó un documento que se llama la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Fue realizado desde el departamento o desde la línea estratégica de transformación digital del país y que nos obligó a que todos llegáramos al mundo digital en estos momentos. Desde los más beneficiados hasta los menos, en estos momentos estamos haciendo teletrabajo. Entonces, sí, está liderado por diferentes organizaciones. Yo quiero citar algunas con las que he trabajado hasta estos momentos. La Organización de Estados Americanos, en cabeza de Belisario Betancourt, el líder del área de ciberseguridad, el cual ha hecho un trabajo ejemplar en toda la región, ayudando a los gobiernos que hacen parte de cada uno de los países partes de la OEA, de que tengan políticas públicas de ciberseguridad y ciberdefensa. Esto ha sido muy interesante de 3 países con los que empezó este tema,
ya a la fecha hay más de 12 países que han generado política pública y otros que están en desarrollo de la misma. Eso quiere decir que sí hay un componente muy importante y donde se está trabajando de manera colaborativa, sector público, privado y la academia. El año pasado, bueno, hace ya un año y medio, hicimos un trabajo muy importante desde la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares. A la Escuela Superior se le delegó la función precisamente de articular el mejoramiento de la política pública de seguridad digital del país. Yo hice parte de esas jornadas de trabajo desde el sector mixto privado y más adelante les comentaré una publicación muy importante que se generó, un libro en materia de seguridad digital del país y que en estos momentos estuviéramos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá haciendo el lanzamiento de la segunda edición que fue seleccionada por la línea editorial Planeta, que es una línea muy reconocida en el país y que lo dejaré a disposición para que por intermedio de la biblioteca de CAPSI y de todos nuestros aliados y en las memorias de este importante evento puedan también acceder al libro de manera gratuita. Por supuesto, es para seguir colaborando y que todos tengamos información. Entonces, algo muy importante que se hizo ahí fue que se invitaron a las organizaciones representativas con sus líderes de más de 150 organizaciones del país para que fueran a mesas de trabajo todo el año. Con ello, se hizo una priorización de las diferentes necesidades que tenían cada una de las organizaciones, entendiendo que algunas de ellas eran infraestructura crítica, pero otras no lo eran, pero todas teníamos algo en común, así como cualquier ciudadano que está viendo en estos momentos. La seguridad digital llegó para quedarse. La seguridad digital es necesaria desde que yo me voy a acostar y dejo un celular conectado a la internet o mi computadora haciendo una actualización y que requiere que todos entendamos que es necesario contar con el conocimiento de profesionales elocuentes y estar de la mano con los diferentes blogs y organizaciones que publican en la materia. Yo cito uno muy importante desde su país, con el cual hemos venido trabajando y sé que CAPSI también trabaja, que es ESET Latinoamérica, que la principal de ESET para Latinoamérica queda en Argentina, y tuvimos la oportunidad de visitarlos y a todo el equipo de allá de ESET, felicitaciones por el trabajo que hacen, porque no escatiman esfuerzos para dar información desde los niños, desde los chiquitos, hasta los adultos y las personas que necesitan información de este tipo. Entonces, algo muy importante esto que acabas de citar, y sí, es importante y se está trabajando, hay políticas públicas, el sector privado, público y la academia se están reuniendo en todo este alcance y en toda el trabajo colaborativo para poder sacarlo adelante. Pero algo muy importante que desde ya debemos citar es que la invitación es a que como gobiernos lleguemos al convenio de Budapest. ¿Y por qué hay que hablar ya del convenio de Budapest, que lo iba a dejar para lo último? Porque es un documento, es un tratado que se firma a nivel internacional, el cual regula y pone de presente que todos los estados deben tener en primera manera, o sea, empezando por lo básico, una regulación penal elocuente y colaborativa entre cada uno de los estados partes de este convenio para que rompamos algo muy importante, que es la frontera geográfica que tienen cada uno de nuestros países, entendiendo que el cibercrimen y la ciberdelincuencia están en cualquier lugar del mundo y que a diario, solo por mencionar una, que creo que de pronto la mayoría la van a conocer y que es una de las primeras modalidades del cibercrimen desde el año 80, la carta nigeriana, fue un correo electrónico el cual se creó precisamente en Nigeria y que a la fecha todavía sigue llegando a los correos electrónicos. Pero mire que estas personas estaban al otro lado del mundo y no había en ese momento un tratado, una regulación penal similar o de trabajo colaborativo entre diferentes países para que nosotros podamos, por intermedio, por ejemplo, de Interpol, judicializar a estos bandidos que se encuentran al otro lado del mundo y llevarlos a la cárcel, sencillamente para que sean judicializados por la comisión de un hecho delictivo. Entonces sí, hay mucho trabajo. Aquí más adelante seguiré contando algunas cosas en la medida que vamos en el espacio, Edgardo. Sí, realmente muy interesante, Aristide, esto que estás comentando. Y yo quería complementar un poco la pregunta anterior y para ir cerrando también nuestro ciclo de hoy. Respecto, vos bien mencionabas y pareciera que Colombia está bastante avanzado en el tema de estrategia de seguridad cibernética o digital. Ahora, esto desde el punto de vista de políticas, desde el punto de vista operativo, y eso
pasa, por ejemplo, nosotros lo notamos aquí en Argentina, donde también hay una estrategia de ciberseguridad. Sin embargo, lo que sí percibimos es que a nivel operativo el Estado no consigue integrar esfuerzos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las fuerzas de seguridad hace sus esfuerzos de manera aislada, hay muy poco contacto, la colaboración se da de manera espontánea y casi entre profesionales, pero no de manera integrada y articulada desde el Estado central y nacional. ¿Sí? Entonces, en este sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo está Colombia organizado en lo operativo? Bueno, en el país como tal, nosotros hemos venido regulando esto desde hace mucho tiempo ya. En el año 2011 tenemos una gran oportunidad que ocurre en el país, que es que como trabajo colaborativo y precisamente para evitar esto que ya lo veníamos viviendo, igual, de la misma manera, o sea, no es extraño a lo que ustedes han vivido porque en todas las facetas del ser humano siempre lo primero es la resistencia al cambio, ¿no? Entonces fue necesario que todo el país se reuniera y hubiera una directriz presidencial denominada el COMPES 3701. Este documento de política pública de todo el país logró aunar esfuerzos de cada una de las áreas y también determinar quién y cada área a qué se dedicaba, pero que fueran con la misma finalidad, ¿no? Estos fueron los lineamientos de política pública de ciberseguridad y ciberdefensa del país, los cuales permitieron al país que a partir del nacimiento de esa política pública en seguridad digital diéramos un salto a algo muy importante, que es a que el país contara con esa política pública para potenciar el crecimiento de la economía digital. Porque hay economía ya en estos momentos, y pareciera que me salgo del tema, no. La ciberseguridad y la seguridad, pongámoslo sobre la mesa ya claramente, de que los ciberdelincuentes y el cibercrimen, aunque vienen a buscar nuestra información, vienen a buscar cosas que tangiblemente en algún momento pudiesen no verse económicamente, a dónde quieren llevar a venderla en algún lugar y obtener una retribución económica pagada en Bitcoin o como lo puedan ellos recibir, X, Y, Z, porque hay diferentes modalidades que se están investigando en estos momentos. Pero entonces el país crea esta política y esta política crea algo muy importante. Mire que también los abogados veníamos trabajando independientemente y se empezaron a materializar delitos en conductas en el mundo digital, en estas circunstancias, lo cual llevó a que hagamos un tipo penal 1273 del año 2009. Eso quiere decir que también ya, mire, vamos ya para 11 años del cumplimiento de esta ley, nos permitió que tuviéramos un bien jurídico tutelado que se llama de los datos. Eso no ocurría antes, por ende, los ciberdelincuentes hacían de las suyas, las personas que tenían un poco conocimiento testeaban los sistemas operativos del país y nos causaron problemas que no se imaginan, hasta inclusive algo muy jocoso para llamar la atención a los que nos escuchan, que fue que un día teníamos elecciones de presidente y había una plataforma para que todos pudiéramos ir a ver la mesa de votación a la cual estábamos asignados para ir, y colocábamos nuestro número de cédula y nos salía un letrero que decía que usted estaba muerto, o sea que no podía ir a votar. Eso nos pasó, hasta eso también terminó ocurriendo. Entonces fue necesario también regular que estas conductas delincuenciales en escenarios digitales o virtuales o en el ciberespacio también fueran penalizadas, que hubieran unas conductas, ya más adelante mencionaré cada uno de los delitos que fueron tipificados, pero lo interesante de eso fue que empezamos desde hace mucho tiempo. No quiere decir que fuimos los primeros, yo también quiero mostrar en el panorama de lo que ha hecho Colombia, por supuesto diferentes países a nivel mundial que tenían mayor entrada de su mundo al mundo digital, fueron legislando también, fueron uniéndose a todo lo que era el convenio de Budapest. Nosotros hasta el año pasado, miren esto, hasta el año pasado, realmente fuimos recibidos formalmente en el convenio, hasta el año pasado. ¿Qué ocurre con eso? Eso trae un factor diferenciador también a nivel internacional, pero que los ciberdelincuentes van como también viendo, porque así como nosotros nos estamos capacitando, ellos también se capacitan, ellos también comparten información y ellos también seleccionan objetivamente a dónde van a hacer sus actividades delincuenciales. Entonces, eso pasó en Colombia y eso creó algo muy importante. Creó un marco institucional en materia basado en la gestión de riesgos, eso fue lo primero que hizo. Creó unas condiciones para gestionar confianza,
confianza para que todos pudiésemos llegar a los celulares, a la internet y hacer operaciones de banca, hacer retiros, hacer transferencias bancarias. Y lo curioso de eso fue que empezaron a materializarse conductas delincuenciales en escenarios de este tipo. Les doy un ejemplo. Personas que los bancos empezaron a crear apps para que pudiéramos entrar nosotros a estas aplicaciones móviles, y los bancos a las personas les robaban el dinero, y los bancos exentuaban su responsabilidad, no pagándole a los ciudadanos. Entonces también empezamos a tener jurisprudencia que permitió que a los bancos se les condenara con que debían devolverle ese dinero que había sido objeto por faltas de seguridad en la plataforma y por no demostrar la culpabilidad en el usuario. Entonces, esto fue también como que gradualmente, ¿no? O sea, fue un paso a paso en el cual se fortaleció también la soberanía del país en ese escenario en el cual sí tenemos fronteras, pero son unas fronteras en el ciberespacio, y ayudó a que se impulsara la cooperación y la colaboración a nivel internacional, y eso fue visto muy bien por parte de la OCDE, la cual nos permitió a nosotros también ser parte de la OCDE, recibir impulso económico por parte de los bancos internacionales, apoyo comercial, el ingreso también de la economía al país, diferentes multinacionales que trabajan en temas digitales ya están en el país. El año pasado llegó Amazon, por ejemplo, al país, está entregando, ha hecho la generación de una cobertura tecnológica para esa plataforma de esto que ahorita es una realidad. Y sí, por citarlo de todas maneras, se nos tomó como referente porque estábamos haciendo muchas cosas y porque fuimos de los primeros que trabajamos colaborativamente con la OEA en la creación de estas políticas públicas. Pero hay que ser algo claro también, no es que fuéramos los mejores, más bien éramos de los peores. Estábamos considerados como el cuarto país en el mundo que fue afectado por una campaña que se llamó la campaña de la red de zombies en el año 2010, en el mes de marzo. Hubo una campaña muy complicada que generó datos en los cuales se reflejó, por ejemplo, que India fue el primer país, México el segundo, Brasil el tercero, Corea el cuarto, y Colombia estaba de quinto país afectado por esta campaña. Eso quiere decir que aunque estábamos trabajando, más bien estábamos en el radar o en el horizonte de estos cibercriminales para buscar efectos y alterar el desarrollo normal de las actividades digitales de todos los ciudadanos. Entonces, eso fue lo que pasó. Se crean instancias muy importantes como el COLCER, el Centro de Atención de Emergencias Cibernéticas del país, que de una manera articulada con diferentes organizaciones a nivel país como tal, crea el Centro de Comando de Operaciones Cibernéticas en las Fuerzas Militares, y también crea el CAI virtual, que es el Centro de Atención también de Emergencias de este tipo, pero en la Policía Nacional. Entonces, mire que allí se empieza a crear un escenario o un marco muy importante, dándole funciones a cada una de las instituciones que lideran temas de ciberseguridad y también de ciberdefensa, aunado al trabajo con la academia, el sector público y todas las organizaciones que trabajan. Eso generó, por supuesto, muy buena reputación del país, que es la que acabas de mencionar, pero no es que tuviéramos un punto muy importante. El nivel de madurez al año 2014 solo estaba en el segundo nivel de 5. Hay que ver eso, y eso es importante que también ustedes, los que acompañan este video, puedan investigarlo, en qué nivel de madurez se encuentra cada uno de los países en los cuales estamos. Colombia está en un proceso ya formativo establecido, trabajando en esta área. Entonces, eso fue lo que pasó, Pablo. Bueno, realmente muy interesante lo que está ocurriendo en Colombia, y ahí, bueno, estamos cerrando ya sala de situación. Edgardo, ¿algún comentario final? No, muy interesante, es ver otra realidad, es seguir compartiendo esto de la cooperación y el conocimiento de experiencias concretas. Creo que un muy buen aporte y muchos disparadores para investigar. Y mientras nosotros hablábamos y desarrollábamos esto, el mundo cambió, los actores fueron tomando decisiones, la información anticipada es la ventaja, que justamente esto planteó la reflexión. Por lo cual los esperamos en la próxima sala de situación. Y te dejo el cierre, Pablo. Efectivamente, y Aristide, muchas gracias nuevamente, esperamos contar con tu presencia en próximas ediciones.
Nuevamente, un gran saludo, un gran abrazo a todo Colombia, realmente un pueblo que siento muy cercano. He pasado algún tiempo por allá por cuestiones de trabajo y es gente que realmente aprecio mucho. Así que, de nuevo, esperamos contar con tu presencia y para todos recuerden suscribirse al canal de CAPSI, puntualmente a la lista de reproducción Sala de Situación, y los esperamos en próximas ediciones. Aristides, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, Edgardo. Un saludo muy especial a todos en CAPSI y a todos los que siguen esta transmisión. En Sala de Situación, por supuesto. Los invitamos a que se registren y suscriban. Un placer. Un gran abrazo y gracias a todos. Bueno, hasta luego.